Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El sol de Tombstone, en 1882, era un martillo despiadado que castigaba la tierra seca y a los hombres de corazón endurecido que por ella caminaban. El polvo fino, levantado por las botas y las ruedas de las carretas, lo cubría todo con una capa de desolación, un velo rojizo que parecía el propio polvo del olvido. En el centro del pueblo se formaba una multitud, un conglomerado de mineros, comerciantes y vagabundos, unidos por una curiosidad mórbida. Se reunían para una subasta, no de ganado ni de tierras, sino de carne humana, un espectáculo cruel que la frontera, en su brutalidad, todavía permitía. En medio de aquella gente, Thaddeus McKenna observaba, sus ojos azules como esquirlas de hielo en un desierto. Thaddeus era una sombra en medio del brillo cegador de Arizona, un hombre cuya reputación lo precedía como un trueno lejano. Su nombre se susurraba en saloons y campamentos, una leyenda forjada a balazos y silencio. Cada muesca en su revólver contaba una historia de vida cegada, una carga que llevaba en su postura rígida y en la mirada que parecía apuntar a través de las personas hacia un pasado que nunca lo abandonaba. La imagen de Virginia, de los campos de algodón y de los hombres y mujeres encadenados era una herida abierta en su memoria, una aparición que la subasta de aquel día hurgaba con un hierro candente. En el estrado improvisado estaba ella, Ayanna. Su nombre no fue dicho, pues para aquellos hombres ella no tenía uno. Era solo la Apache, un premio a ser disputado. Tenía 20 años, pero sus ojos contenían la sabiduría ancestral de generaciones y el dolor de un cautiverio reciente. Su cabello negro y largo caía sobre sus hombros, y su piel, marcada por el sol y algunas cicatrices, contaba la historia de su resistencia. Se mantenía erguida, una reina depuesta en medio de salvajes. Su dignidad una afrenta silenciosa a la humillación que se le imponía. El subastador, un hombre gordo y sudoroso, exaltaba sus cualidades como si vendiera un caballo de raza. Fuerte, sana, buena para el trabajo pesado y para calentar las noches frías del desierto, gritaba, su voz grasienta cortando el aire pesado. Los hombres en la multitud reían, sus rostros contorsionados por la codicia y la crueldad. Se gritaban ofertas, valores mezquinos por una vida entera. Un minero de barba sucia, llamado Dutch McGillicuddy, parecía el más decidido, sus ojos porcinos clavados en Ayanna, con una avidez enfermiza que revolvía el estómago de Thaddeus. Cada oferta, cada risa, era un eco de los gritos que Thaddeus oía en sus pesadillas. Veía los rostros de los capataces de Virginia en los hombres frente a él, la misma presunción, la misma creencia inhumana de que podían poseer el alma de otra persona. Una náusea subió por su garganta, un veneno hecho de rabia y de una vergüenza antigua por haber presenciado aquello en su juventud sin poder hacer nada. Pero ya no era un niño indefenso. El poder ahora estaba en su mano, en el peso del colt en su cadera y en la frialdad de su voluntad. Dutch McGillicuddy ofreció $9, una sonrisa victoriosa extendiéndose por su rostro inmundo. El subastador estaba a punto de golpear el martillo, la vida de Ayanna sellada por un puñado de monedas. Fue entonces cuando la voz de Thaddeus cortó el aire, no alta, pero con una autoridad que hizo que todos se callaran. $10, dijo, cada sílaba cayendo como una piedra en un pozo silencioso. El valor era considerable, suficiente para comprar un buen caballo y provisiones para un mes. Una cantidad absurda por una salvaje. La multitud se volvió hacia él, las miradas variando entre el shock, la confusión y el miedo. Nadie en Tombstone se atrevía a desafiar a Thaddeus McKenna a la ligera. McGillicuddy lo miró, la sonrisa reemplazada por un ceño de odio y resentimiento, pero no se atrevió a aumentar la oferta. El miedo era mayor que su codicia. El subastador, al percibir el cambio en el ambiente,
golpeó el martillo apresuradamente. «Vendido al señor McKenna por $10», anunció, ansioso por cerrar el trato y alejarse de la tensión que emanaba del pistolero. Thaddeus subió al estrado, ignorando al subastador. No miró a Ayanna como un propietario, sino que le entregó el dinero al hombre gordo con un desprecio palpable. Recibió un trozo de papel, una escritura de propiedad, y lo arrugó en la mano sin siquiera leerlo. Sus ojos finalmente se encontraron con los de Ayanna. No vio gratitud ni alivio, solo una profunda y gélida desconfianza, una barrera de hielo que años de violencia habían construido alrededor de su corazón. Ella se preparaba para una nueva forma de infierno, no para la libertad. No dijo una palabra, solo gesticuló con la cabeza para que lo siguiera, bajando del estrado y abriéndose paso entre la multitud que se apartaba ante él como el mar. El silencio que lo seguía era más pesado que cualquier grito. Para Ayanna, aquel hombre era solo un nuevo amo, quizás más peligroso por su quietud. La libertad que supuestamente le había dado era una palabra vacía, una mentira que ya había oído antes. En su mundo, la bondad de un hombre blanco era solo el preludio de un dolor mayor. Lejos del bullicio del centro, cerca de sus caballos, Thaddeus finalmente habló, su voz baja y ronca. «Eres libre», dijo, las palabras sonando extrañas incluso para él. Le extendió el papel arrugado, el símbolo de su venta. Ayanna lo miró, luego al papel, pero no hizo ademán de tomarlo. Sus ojos negros y penetrantes lo estudiaban, buscando la trampa, la mentira escondida detrás de aquel gesto. La libertad, para una mujer apache sola en aquel territorio, era un espejismo que escondía un abismo. Ella sabía que sobrevivir sola era casi imposible. Los desiertos y las montañas eran despiadados con los desprevenidos, y los cazarrecompensas eran aún peores. No dudarían en capturarla o matarla por unos pocos $. La libertad que aquel hombre le ofrecía era, en la práctica, una sentencia de muerte lenta y solitaria. Su desconfianza no era solo un sentimiento, era una armadura forjada por la supervivencia, lo único que la había mantenido viva hasta entonces en un mundo que solo quería aplastarla. Al ver la vacilación y el miedo calculador en sus ojos, Thaddeus comprendió la profundidad de su dilema. No podía simplemente dejarla allí. El gesto de liberarla sería inútil, una absolución vacía para su propia conciencia si la llevaba a la muerte. «Tengo una cabaña», ofreció, eligiendo las palabras con cuidado. «En las montañas. Está aislada. Puedes quedarte allí hasta que decidas qué hacer. No te tocaré. Te doy mi palabra». La oferta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de riesgo para ambos. Ayanna lo midió por un largo momento. Vio la soledad en sus ojos, un dolor que reflejaba el suyo, pero eso no era garantía de seguridad. La palabra de un hombre blanco no valía nada para su pueblo. Aún así, la alternativa era la muerte segura. Necesitaba tiempo, un lugar para respirar y pensar. Con una voz que era poco más que un susurro, pero afilada como obsidiana, respondió. «Si mientes», dijo, la amenaza clara y sin rodeos, «te cortaré el cuello mientras duermes». Thaddeus solo asintió, una leve, casi imperceptible señal de conformidad. «Justo», respondió. La honestidad brutal de ella era algo que él podía entender, mucho más que las falsas cortesías de la llamada civilización. Montó en su caballo y la observó. Ayanna, con una agilidad que desmentía su cansancio, montó en el otro caballo que él había comprado. No esperó órdenes, no pidió permiso. El tenso viaje lejos de Tombstone comenzaba allí, dos extraños unidos por un acto de desesperación y una promesa frágil. El viaje hacia las montañas Chiricahua fue silencioso, una quietud cargada de tensión. Cabalgaban a una distancia respetuosa el uno del otro, cada uno inmerso en su propio mundo de pensamientos y miedos. Thaddeus era consciente de cada movimiento de ella, de la manera en que se mantenía alerta, los ojos barriendo el paisaje,
las manos nunca lejos de un cuchillo improvisado que él sabía que ella debía tener escondido. No se sentía ofendido por su desconfianza. Se sentía responsable de ella, un representante del mundo que la había roto. Ayanna, por su parte, observaba a Tadeusz con una intensidad feroz. Estudiaba la manera en que se sentaba en la silla, la economía de sus movimientos, la forma en que sus ojos nunca dejaban de vigilar las cimas de las colinas. Era un depredador, ella lo sabía, pero su violencia no parecía dirigida a ella. Había una tristeza en él, una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Ella ya había visto hombres crueles y hombres débiles. Aquel hombre era diferente, un enigma peligroso que necesitaba descifrar para sobrevivir. Cuando cayó la noche, Tadeusz eligió un lugar para acampar, un pequeño refugio rocoso que ofrecía protección contra el viento y buena visibilidad. Se bajó del caballo y cuidó de los animales. Luego encendió una pequeña hoguera. Hizo todo con una eficiencia tranquila, sin decir una palabra. Dividió la comida que tenía, carne seca y pan duro, y dejó la porción de ella en una piedra a medio camino entre ellos. Un gesto claro de separación, un respeto por su espacio que la sorprendió. Ella tomó la comida con vacilación, probándola con cautela antes de comer. Se sentó al otro lado de la hoguera, usando el fuego como una barrera entre ellos. El calor danzaba en su rostro, pero no conseguía derretir el hielo en su corazón. Se envolvió en su manta, pero no durmió. Sus sentidos permanecieron agudos, atentos a cualquier sonido, a cualquier señal de traición. Podía sentir los ojos de él sobre ella de vez en cuando, no con lujuria, sino con una curiosidad cansada. Tadeusz tampoco durmió profundamente. Se reclinó en su silla de montar, el sombrero cubriendo sus ojos, pero su mente estaba despierta. Pensaba en la ironía de su situación. Había pasado toda la vida cultivando el miedo, usándolo como un arma y un escudo. Ahora, el miedo de una sola mujer, un miedo que él mismo había causado indirectamente, lo mantenía despierto. Quería decirle que estaba a salvo, pero sabía que las palabras eran inútiles. Solo las acciones podrían, quizás algún día, probar sus intenciones. En el segundo día de viaje, el terreno se volvió más accidentado, el sendero más empinado. El caballo de Ayanna tropezó con una piedra suelta, casi derribándola. Instintivamente, Tadeusz extendió la mano para sostenerla, pero se detuvo a medio movimiento, recordando la promesa silenciosa de no tocarla. Retiró la mano, y el gesto no pasó desapercibido para Ayanna. Ella se recuperó sola, enderezándose en la silla con una determinación feroz, pero vio la vacilación de él, un pequeño atisbo de respeto que no esperaba. La cabaña de Tadeusz era exactamente como la había descrito, aislada, anidada en un pequeño valle, rodeado de altos pinos y rocas escarpadas. Parecía un refugio del mundo de abajo. Era una construcción simple, de una sola habitación, hecha de troncos de pino y con un techo de turba. El humo subía perezosamente de la chimenea de piedra, indicando que la mantenía en uso. Para Tadeusz, era un santuario. Para Ayanna, era solo una jaula diferente, quizás más espaciosa. Él desmontó y, sin ceremonia, señaló la cabaña. «Siéntete cómoda. Hay comida en la despensa. La fuente de agua está justo allí», dijo, indicando un arroyo que corría cerca. «Yo dormiré en el granero, el espacio es tuyo». Con eso, tomó sus pertenencias y los caballos y se dirigió a una estructura más pequeña y rústica a cierta distancia. La decisión de dormir en el granero fue un acto deliberado, una renuncia física a la casa para darle seguridad absoluta. Ayanna lo observó irse, la confusión luchando contra su desconfianza. En los primeros días la cabaña era un campo de batalla silencioso. Ayanna rara vez salía, y cuando lo hacía, se movía como un fantasma por los bordes del claro, siempre consciente de la presencia de Tadeusz. Exploró el interior de la cabaña con la meticulosidad de un prisionero estudiando su celda. Era un espacio espartano, masculino,
Había una cama, una mesa, 2 sillas y un estante con algunos libros gastados. La única decoración era un rifle de caza colgado sobre la chimenea. Tadeusz mantuvo su rutina. Cazaba, cortaba leña, cuidaba de los caballos, dejaba carne fresca o pescado en la puerta de la cabaña todas las mañanas, sin nunca intentar entrar o forzar una conversación. Le hablaba a través de acciones, esperando que ella entendiera el lenguaje de la consistencia y el respeto. Sentía el peso de la mirada de ella sobre él mientras trabajaba, un escrutinio constante que le recordaba el abismo que los separaba. Lentamente, casi imperceptiblemente, las barreras comenzaron a ceder. Ayana empezó a pasar más tiempo fuera de la cabaña, aventurándose en el bosque circundante. Allí estaba, en su elemento. Reconocía las plantas, los árboles, los rastros de los animales. La tierra le hablaba en un idioma que Tadeusz no entendía, y en ese conocimiento encontró un fragmento de su poder perdido. Comenzó a recolectar hierbas y raíces, no solo para comer, sino con fines medicinales. Un día, Tadeusz regresó de la casa con un corte profundo en el antebrazo, resultado de un encuentro con un jabalí. Intentó limpiarlo en el arroyo, pero la herida era fea y ya comenzaba a hincharse. Ayana lo observó a distancia. Vio su lucha, su intento terco de cuidarse a sí mismo. Después de una larga vacilación se acercó. No dijo nada, solo extendió la mano señalando el brazo herido. Tadeusz, sorprendido, permitió que ella lo examinara. Ella lo llevó hasta la puerta de la cabaña y lo hizo sentar. Con la delicadeza de una sanadora, limpió la herida con agua y luego aplicó una pasta de hierbas que había preparado. Sus manos eran firmes y gentiles. Tadeusz la observó trabajar, fascinado. Por primera vez, estaban cerca. El toque de ella no era una amenaza, sino un acto de curación. En ese momento, él no era el pistolero temido, y ella no era la cautiva apache. Eran solo 2 personas, y una estaba ayudando a la otra. Después de vendarle el brazo con un trozo de tela limpia, ella finalmente habló. «Esto evitará el veneno de la herida», dijo en voz baja. Fueron las primeras palabras que le dirigió que no eran una amenaza. Tadeusz, sintiendo el alivio de la pasta fría en su piel, solo pudo murmurar un «gracias». El pequeño acto de cuidado de ella fue un puente construido sobre el abismo de desconfianza, frágil, pero real. El incidente con la herida cambió la dinámica entre ellos. El silencio que siguió ya no era tan pesado de tensión, sino que estaba lleno de una comprensión tácita. Tadeusz, en una noche junto a la hoguera que ahora compartían, se encontró hablando. No lo planeó, pero las palabras simplemente salieron. Habló sobre Virginia, no como una historia, sino como fragmentos de memoria. El olor enfermizo de la humedad, el sonido de las cadenas, la visión de un hombre siendo azotado hasta perder el conocimiento. Ayana escuchó en silencio, su rostro impasible a la luz del fuego, pero sus ojos reflejaban las llamas y, en ellos, Tadeusz vio una chispa de comprensión. Ella no ofreció simpatía, no era necesario. El hecho de que escuchara, de que entendiera la fuente de su furia en la subasta, fue suficiente. Por primera vez, ella vio al niño atormentado dentro del pistolero endurecido, y se dio cuenta de que la jaula de él, aunque invisible, era tan real como la de ella. Ella, a su vez, comenzó a compartir su mundo con él, no a través de historias, sino de enseñanzas. Le mostró qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas. Le enseñó a leer las señales del bosque, a predecir el tiempo por la forma en que el viento soplaba entre los pinos. Le mostró un respeto por la tierra que él, en su vida de errante, nunca había conocido. Él era un superviviente en la tierra de los hombres, pero ella era una parte de la tierra misma. Este intercambio silencioso de conocimiento y vulnerabilidad forjó un vínculo entre ellos, más fuerte que cualquier palabra. Eran de mundos diferentes, pero ambos
Eran supervivientes de sistemas que intentaron despojarlos de su humanidad. En la soledad de aquella cabaña en las montañas, encontraron el uno en el otro un espejo de su propia resiliencia. La curación estaba ocurriendo, no solo en el brazo de Thaddeus, sino en las almas de ambos. La paz frágil que construyeron fue destrozada por el sonido de caballos acercándose. Thaddeus reconoció el peligro de inmediato, agarró su rifle, sus instintos de pistolero, tomando el control. Ayanna, en lugar de esconderse, tomó un cuchillo de caza y se quedó a su lado, sus ojos fijos en el sendero. La amenaza del mundo exterior había encontrado finalmente su refugio. Eran 3 hombres, y al frente de ellos, cabalgando con un aire de venganza, estaba Dutch McGillicuddy. «¡McKenna!», gritó Dutch, su voz resonando por el valle. «He venido por lo que es mío, la mujer y el dinero que me costaste». Sus 2 secuaces rieron, levantando sus rifles. Esperaban encontrar a Thaddeus solo, quizás desprevenido. No esperaban ver a la mujer apache de pie, lista para luchar, sus ojos ardiendo con un fuego que no vieron en la subasta. Ya no era una víctima, era una guerrera defendiendo su territorio. Thaddeus no perdió tiempo con palabras. «Quédate detrás de mí», le dijo a Ayanna, pero ella negó con la cabeza. «Luchamos juntos», respondió, su voz firme y clara. La declaración de ella lo golpeó con más fuerza que cualquier bala. No era sumisión, era una alianza. En ese momento, dejaron de ser 2 personas escondiéndose del mundo y se convirtieron en socios. Una fuerza a tener en cuenta. El tiroteo fue rápido y brutal. Thaddeus era un maestro en su oficio, cada disparo preciso y mortal. Derribó a uno de los secuaces antes incluso de que el hombre pudiera apuntar bien, pero mientras se concentraba en el segundo, Dutch aprovechó la oportunidad para avanzar hacia la cabaña, hacia Ayanna. La subestimó, viéndola solo como el premio que había perdido, no como una amenaza. Fue un error fatal. Mientras Dutch corría hacia ella, Ayanna se movió con una velocidad increíble. No era una luchadora de armas de fuego, pero era una superviviente. Usó el terreno a su favor, esquivando hacia un lado y arrojando un puñado de tierra y piedras a su cara. Ciego y maldiciendo, Dutch tropezó, y eso fue todo lo que Thaddeus necesitó. Un único disparo resonó en el valle, y el minero cayó al suelo, su deseo de venganza silenciado para siempre. El segundo secuaz, al ver a sus compañeros caídos y enfrentando la furia fría de Thaddeus y la ferocidad inesperada de Ayanna, arrojó su arma al suelo y huyó hacia el bosque. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de sus propias respiraciones jadeantes. El olor a pólvora flotaba en el aire. Habían vencido, juntos. El suelo del claro estaba manchado de sangre, pero era la sangre de sus agresores. Se quedaron allí por un momento, la adrenalina disminuyendo lentamente. Thaddeus miró a Ayanna. Estaba ilesa, el cuchillo todavía en su mano, su postura desafiante. Vio en ella no solo a la mujer que había liberado, sino a la mujer que había luchado a su lado como una igual. El respeto que sentía por ella se profundizó en algo más, una admiración genuina por su fuerza y coraje inquebrantables. Ella no necesitaba su protección, era su compañera. Ayanna encontró su mirada y por primera vez, la desconfianza en sus ojos desapareció por completo, reemplazada por un entendimiento sólido. En la violencia de aquel enfrentamiento, habían solidificado su vínculo. Habían sangrado juntos, no literalmente, sino en espíritu, defendiendo el pequeño mundo que habían creado. La cabaña, antes un refugio, ahora era un hogar, bautizado en fuego y lealtad mutua. En los días que siguieron, la convivencia se volvió más fácil, más natural. Conversaban más, compartiendo fragmentos de sus vidas pasadas. Thaddeus habló sobre la culpa que lo corroía por su vida como asesino a sueldo. Ayanna habló sobre su tribu, sobre las tradiciones que temía que se estuvieran perdiendo para siempre.
Descubrieron que, a pesar de sus orígenes muy diferentes, el lenguaje del dolor y la pérdida era universal. Fue Ayana quien mencionó por primera vez la reserva de San Carlos. Era hacia allí a donde muchos apaches supervivientes estaban siendo llevados. La esperanza de encontrar a alguien de su pueblo, quizás incluso de su familia, era una llama vacilante en su corazón. Thaddeus, al ver el anhelo en sus ojos, no dudó. «Vamos», dijo simplemente. La decisión estaba tomada. Dejarían la seguridad de la cabaña para enfrentar el mundo de nuevo, pero esta vez lo harían juntos. El viaje a San Carlos fue diferente del primero. Cabalgaban lado a lado, ya no como extraños, sino como compañeros. El silencio entre ellos ahora era cómodo, lleno de una confianza mutua. Sin embargo, a medida que se acercaban a la reserva, una sensación de aprensión crecía. Lo que encontrarían allí sería un reencuentro de esperanza o un cementerio de espíritus. Lo que encontraron fue desolador. La reserva de San Carlos no era un refugio, sino una prisión a cielo abierto. La tierra era árida, la comida escasa, y el pueblo de Ayana, antes orgulloso y libre, ahora caminaba con los hombros encorvados y los ojos vacíos. La apatía era una enfermedad que se propagaba más rápido que el hambre. El reencuentro con su prima, una de las pocas supervivientes de su aldea, fue un momento agridulce, una mezcla de alegría y dolor profundo. Ayana se encontró ante una elección imposible. Quedarse significaría unirse a su pueblo en su lenta y espiritual muerte, intentando ayudar a los pocos que aún tenían fuerzas para luchar, pero corriendo el riesgo de que su propio espíritu fuera aplastado. Partir parecía una traición, un abandono. Pasó días en agonía, observando la desolación, su corazón rompiéndose a cada momento. Thaddeus permaneció a su lado, un apoyo silencioso, dejando la decisión enteramente a ella. Una noche, bajo un cielo sin estrellas, tomó su decisión. Buscó a Thaddeus, sus ojos claros y resueltos. «No puedo salvarlos», dijo, la voz embargada de tristeza pero firme. «Su espíritu ha sido quebrado por este lugar. Si me quedo, el mío también lo será. Quiero irme, contigo». No solo estaba eligiendo salvarse a sí misma, estaba eligiendo un futuro con él. La decisión de ella sorprendió a Thaddeus. Él esperaba que eligiera quedarse, por lealtad a su sangre. Su elección de partir con él fue la prueba definitiva de que su vínculo había trascendido sus orígenes. Ella se dio cuenta de que no podía resucitar el pasado de su pueblo, pero podía construir un nuevo futuro. Y al salvarse a sí misma, también estaba salvando al hombre que la había liberado, dándole un propósito más allá de huir de sus fantasmas. Dejaron San Carlos atrás, una tierra de fantasmas y recuerdos dolorosos. Viajaron hacia el oeste, hacia el sol poniente, hacia una promesa de reinicio. Dejaron atrás no solo la reserva, sino también sus antiguos nombres. Thaddeus McKenna, el pistolero, y Ayana, la cautiva apache, murieron en aquel viaje. En su lugar nacieron Thomas y Anna Mackenzie, un hombre y una mujer en busca de un lugar donde echar raíces. Encontraron su lugar en California, en un valle fértil y verde que parecía un mundo aparte de todo lo que habían conocido. Con el dinero que Thaddeus había guardado, compraron un pequeño trozo de tierra. El pistolero cambió su revólver por un arado y la sanadora apache usó su conocimiento de la tierra para hacer florecer el suelo. Juntos, construyeron una nueva vida, una granja, un hogar. El arma de Thaddeus fue envuelta en cuero y guardada en el fondo de un baúl. El collar de cuentas que Ayana usaba, la única reliquia de su tribu, fue colocado a su lado. Eran símbolos silenciosos de sus vidas pasadas, recordatorios del viaje que los unió. Crearon una familia, hijos que llevaban en su sangre la resiliencia de dos culturas, la fuerza de dos supervivientes que se encontraron y se sanaron. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada por el viento en el valle, no sobre un héroe y una doncella, sino sobre dos almas rotas que, contra todo pronóstico,
demostraron que la verdadera redención no se encuentra en el olvido, sino en el coraje de construir un futuro juntos. Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.